que nos explica Lignalde, y esta idea de que llegó un momento a principios del siglo XX en el que, como ya casi no se movía el oro, muchos políticos y muchos economistas pensaron que entonces el oro ya no era útil. O sea, prescindimos de él porque no tiene utilidad si se mueve el resto de cosas. Y entonces llegamos al error de pensar eso, que el oro no tiene utilidad. Pero al final el oro lo que era un ancla disciplinaria. Era un ancla disciplinaria para los estados y para el resto del sistema financiero. Entonces, una vez propongo eso, hago también la pregunta que hace Lignalden es: ¿podemos imaginarnos a día de hoy un sistema que sea parecido a ese dinero de mercancía con escasez y no arbitrariedad y que se pueda mover a la velocidad de la luz? Y claro, ahí es donde llegas a que Bitcoin puede encajar perfectamente en esa discusión. Tienes un dinero de mercancía donde encima tú puedes establecer un sistema de crédito y encima se mueve a la velocidad a la que movemos la información al día a día. Entonces, y además, a lo que aspira es a no poder ser manipulado. Esa ira, lo que dice Michael Saylor, de esa ira de 10.000 cabezas, es a lo que tiene que aspirar, o el avispero de ciberavispas. Entonces, luego ya expongo el capítulo cuarto, que introduzco la idea de propiedad absoluta y activo real. Y digo, como el activo real, pues tú vas a la RAE y un activo real es aquel activo que es físico y que puedes poseer: vivienda, arte, oro. Pero claro, en 2009 esa definición queda relativamente obsoleta y el activo real, como Bitcoin, es un activo real digital. Por primera vez puedes poseer algo que no es físico y no tienes ese posible problema de que te lo puedan confiscar. A través de la criptografía y de las matemáticas, pues tienes algo que puedes poseer tú enteramente. Y ¿Puedes definir un poco más qué es activo real como tal, en teoría como tal? Sí, o sea, a ver, es propiedad absoluta, sobre todo es la definición de Álvaro de María. Es un activo del que yo puedo poseer completamente. Claro, el arte y la vivienda pues es un activo real porque no es un activo financiero, no es un activo, por así decirlo, que está en un banco, ese tipo de cosas que lo tienes tú. O sea, hay activos reales físicos y hay activos reales digitales. Un activo real digital, a día de hoy yo creo que es el único que existe, es Bitcoin. Eso. Es un activo que es el activo real digital por antonomasia. Porque lo puedes poseer a través de tus claves, primero, y también yo creo por la robustez que tiene el ecosistema de que no lo pueden asaltar, como sí que podrían asaltar más fácilmente otros ecosistemas. Claro, pues ese es el concepto que le choca a la gente decir un activo real digital, ¿cómo es posible? Claro, porque sí, parece que solo es real lo que podemos tocar, sí, pero resulta que a través de las matemáticas y otro tipo de cosas también podemos garantizar una forma de poseer. Pero el hecho de que sea más fácilmente atacable o no creo que le quite el carácter o la propiedad de ser activo real, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, ahora los NFTs, sí, ¿no? Que cualquiera podría decir, pues eso también son activos reales. Sí, efectivamente. Sí, otra cosa es que digas, no, pero es que no lo respalda, pues todo el código, todo el white paper y toda esta serie de... Claro, yo por eso en el trabajo no digo que es la única. Pero digo que a partir de 2009 esa definición se ve complementada y tiene como una nueva acepción. Sí, la blockchain per se pues abre ese abanico de posibilidades. Sí. Pero claro, siempre, lógicamente, teniendo en cuenta los componentes que hacen el ecosistema y demás. Entonces, también, en ese mismo capítulo también hablo de la soberanía, que son todas estas ideas de Álvaro de María, como esa actividad, ese activo real hace que también se ponga en peligro la soberanía de los estados, porque según Hobbes, o era Bodino, uno de los dos tengo, una de las cosas que hace soberano un estado es la capacidad de acuñar moneda y de disponer del patrimonio de sus súbditos. Pues ahí ya tienes una barrera, ¿entendáis? En el siguiente apartado ya me meto de lleno con cómo, además de ser una propiedad absoluta, también es un activo incensurable, que es lo que luego pues, le da propiedades para que el comercio internacional se pueda usar de manera realmente útil. Entonces, pues explico la estructura de los nodos, de la minería y de los usuarios y cómo esa clave pues, de piezas permite esa incensurabilidad. La siguiente parte que ya es, me meto ya con el sistema financiero. Ahí ya comparo, primero, cuáles son las diferencias de costes en infraestructura con el sistema financiero y luego los costes que serían pues, más monetarios. Me parece importante porque, como explicaste tú antes, Gonzalo, hay que tener en cuenta los costes externos de Bitcoin, que serían pues, los costes de transaccionar con él, la fricción esa de, primero, si me cobran impuestos por ganancias, porque según legislación se supone que es un activo, con lo cual por permutas, si hay un beneficio, ya tienes que declarar. Otros costes relacionados con la autocustodia, bueno, esos creo que los definía internos, pero bueno.
problemas con el sistema bancario, etc. Pues para compararlos correctamente, primero hay que definir también cuáles son los costes del sistema financiero. El sistema financiero tiene muchos más intermediarios. Claro, tú para enviar dinero hoy a través de Bitcoin, una cosa que está en Ghana, con su cloud, con su dirección pública, ya es suficiente. Ahora bien, para mandar dinero a una persona en Ghana, tienes primero tu banco, que contacte con un banco corresponsal, que probablemente tenga que haber un cambio de divisas, que esos bancos corresponsales comuniquen a otro allí, y luego ese banco corresponsal comunique con el banco de la persona al que le quieres enviar dinero. Claro, estamos hablando de, primero, costes en términos de días, y luego los costes, lógicamente, derivados del cambio de divisas y del porcentaje que te vayan a cobrar por la acción. Pues claro, los costes se pueden ir, y de hecho es lo que tengo en el trabajo, que el coste medio de enviar dinero a través del mundo, unos $200, es de un 6,25%. Pero claro, eso teniendo Europa, América y zonas desarrolladas en la ecuación. Si las eliminas, tú te das cuenta de que en África y el sudeste asiático y en algunas zonas más, te puedes ir a costes del 8 y del 10% por enviar $200 y hay 500 similar. Entonces, claro, primero tienes una infraestructura que enlentece muchísimo el proceso de enviar valor y luego encima tienes unos costes de comisión espectaculares. Entonces, por ejemplo, ahí, en comparación real, Bitcoin tiene ciertas ventajas. Y no solo eso, sino que luego cuando hablo de las monedas referenciadas, que son las stablecoins, que todos conocemos, pero no me acuerdo dónde escuché específicamente esta idea en un podcast, pero no me parece tampoco muy correcto llamarlas estables, porque como al final algunas pueden quebrar porque no son ni más ni menos que una banca privada que utiliza activos y en función de esos activos emite tokens que están referenciados uno a uno, pues si la empresa no se ha gestionado bien, quiebra y tus saldos se van a donde se vaya. Entonces, claro, estas monedas referenciadas, lo que yo hablo es que dan una ventaja en ciertos lugares para aportar liquidez a personas que necesitan tener acceso a dólares y a través de sus bancos no pueden, porque muchas veces también esto lo explica Lynn Alden, porque esta autora es estadounidense pero también tiene familia en Egipto. Tiene antecedentes donde en varios episodios, de la noche a la mañana, el gobierno devalúa la moneda un 48%, un 50%, y no solo eso, sino que aquella gente que estaba atesorando patrimonio en dólares, esas cuentas son convertidas forzosamente, igual que ocurrió con el corralito en Argentina. Ellos dijeron, el que depositó dólares recibirá dólares, se quedó. Y al final fue mentira. Y un año después se había devaluado de un peso por dólar a 3. Claro, en esos países sí que las monedas referenciadas les dan una utilidad, pero siguen sin ganar a Bitcoin a la hora de eliminar la confianza en un tercero y minimizar los riesgos de confianza en un tercero. Y ahí nunca... Porque claro, yo es lo que pienso. Vale, los sistemas financieros se podrán volver más eficientes para enviar dinero alrededor del mundo, pero no van a poder competir jamás con la incensurabilidad y la eliminación de la confianza en un tercero. ¿Qué es lo que les pongo? Y no nos olvidemos, porque claro, aquí en el primer mundo ni se nos pasa por la cabeza que el 60% de la población mundial no está bancarizada. Es que es una barbaridad. Sí. Sí. No, igual no es tanto, por lo que yo vi, no era tanto, pero hay países, por ejemplo, Oriente Medio, África subsahariana, Norte de África, estamos hablando de tasas del 40%. Y de sitios donde hay mucha gente, porque hay una natalidad que no hay ahora en Europa. Entonces me refiero que hay mucha gente no bancarizada, pero esa gente sí tiene móvil. Efectivamente. Claro. Que es también una parte que yo expongo. Sí. Que, claro, es que la la infraestructura bancaria, los costes de infraestructura, un banco necesita cada vez menos, porque ya hay más banca electrónica, pero también necesita a lo mejor sucursales, algo físico y luego un sitio o un lugar donde su actividad sea rentable económicamente. Entonces, claro, esos costes son de tener en cuenta y por eso hay una gran cantidad de gente que no está bancarizada. Porque están en lugares muy remotos y donde prácticamente solo tienen conexión a internet pues por cable o por satélite o ni siquiera. Y otra cosa, perdón, que es que viene muy al pelo de esto, caso completamente real que lo cuenta Elías de Minerset en uno de los podcasts con Luna, que él tenía que hacer una transferencia a China para pagar a SIX, de $2 millones, una cosa así era, y el banco no le hacía la transferencia porque Estados Unidos había puesto un bloqueo sobre China y él no podía pagar con el dinero que tenía el banco, no pudo pagar. Él pagó porque tenía USDT. Pagó con una moneda referenciada.
Pero eso para que te da una idea de que realmente el banco ahí, o sea, tú tienes un usufructo del dinero, pero el dinero no es tuyo. Sí, es que lo damos mucho por hecho que vivimos donde vivimos, vale, yo envío un Bizum y nadie me pide explicaciones y no me suelen poner problemas, pero la gran mayoría del mundo no vive en ese tipo de regímenes y es que de hecho la gran mayoría de las personas viven en regímenes autoritarios o moderadamente autoritarios. Entonces hay represión financiera y lógicamente no viven como nosotros. Pues ahora bien, para mí a lo mejor no me sirve, pero yo sí que creo que a mucha gente le puede aportar cierta utilidad. Y ya por lo menos como forma de atesoro al patrimonio. Entonces, una vez ya pongo un poco blanco sobre negro en cuanto a comparaciones con el sistema financiero, porque claro, mi idea también era explicar el trabajo que es realmente Bitcoin, porque a día de hoy también hay mucho ruido y muchas veces se dice que esto deja de ser lo otro. Entonces quería también explicar bien cómo era y realmente cómo se compara y si la comparación es justa, dónde gana y dónde a lo mejor puede perder, o si tiene capacidad de ganar y de recuperar ese posible terreno que puede haber de diferencia. Que a lo mejor sería el capítulo siguiente, que es sobre segundas capas y sustitutos monetarios. Cómo a lo mejor Bitcoin, o sea, a día de hoy para mí Bitcoin ya es propiedad absoluta, por así decirlo. Es un libro contable de propiedad, global y distribuido, incensurable. Y a lo mejor todavía tiene mucho margen de mejora a la hora de ser un sustituto, a la hora de ser algo monetariamente muy cercano al dinero perfecto, por los costes de volatilidad. Pero claro, respecto al sistema financiero tiene un problema de costes de volatilidad y de la comisión, por lo menos a día de hoy. Pero claro, es que la adopción que tiene todavía es relativamente temprana y con el dinero que puede entrar más a nuestro favor, por así decirlo, en cuanto a la adopción y al precio y a la estabilidad, porque cuanto más dinero entre, más difícil es mover el precio. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo creo que con segundas capas y sustitutos monetarios se puede mejorar mucho esa estabilidad en el precio. Y aunque sea relativamente deflacionario, pues la libra esterlina durante el siglo XIX tuvo una deflación del 0,3% anual, aproximadamente. Claro, es estabilidad casi total del precio. Y el oro, como apunta en muchas ocasiones Rayo, tiene cierta elasticidad a largo plazo. Pero claro, como se incrementa la oferta en torno a un 1% de media al año, tienes un problema a corto plazo. Si se incrementa la demanda de dinero, mucha gente va a ir a por el oro, sube el precio, pero en cambio si tú tienes la capacidad de emitir sustitutos monetarios, que son pues billetes, otro tipo de pasivos, un sustituto monetario se define, no sé si era Rayo vagos, lo definen como un activo financiero que cotiza a la par con el dinero. Claro, en momentos de expansión económica y de estabilidad, cotizan a la par. En cuanto hay un problema de descalce o hay una crisis, la liquidez empieza a salir de las capas del dinero y se empieza a ver qué capas de dinero no eran tan líquidas o estables como se decía y empiezan a cotizar con un descuento. Esto ya es más teoría económica pura. Entonces, yo sí que creo, sinceramente, que a través a lo mejor de los sustitutos monetarios se puede mejorar, como poco, la estabilidad del precio y al fin y al cabo mejorar o reducir las fricciones de transacción. Y eso lo que lo haría sería más fácil de mover y menos traumático, podríamos decir. Siempre teniendo en cuenta el precio. A capas como Lightning. Efectivamente. Que Lightning es Bitcoin puro. Sí. No es Exacto. los usuarios ni Exacto. nada. Luego también propongo primero Lightning y luego también sustitutos monetarios financieros. O sea, monedas estables. efectivamente, monedas estables, billetes de bancos, vales, deuda comercial. Porque eso son todo formas de utilizar ese activo y todo lo que sea utilizarlo pues lo vuelve más líquido. Es un poco esa idea general. Una vez ya zanjado este tema así más monetario, me meto con el capítulo que es el 8 y el 9, que son yo creo que los que son un pelín más interesantes o más diferentes a lo que podría ser Bitcoin en el ámbito académico, que es primero el tema de la energía, y el 9 que es software, ¿vale? La tesis de Lowry. Además también explico un poco las similitudes con el patrón oro y por último pues vuelvo un poco a los contratos inteligentes como Lightning, pero sobre todo más cercano a la resolución de conflictos entre partes, ya un poco de la parte del comercio internacional. Que bueno, por realizar un apunte de lo que he dicho antes sobre, por ejemplo, costes del sistema financiero, también eso no lo puse, creo que no lo puse en el grupo, pero me llamó mucho la atención porque en un podcast que sigo yo, se llama Blockworks, entrevistaron a un chico que era inversor en petróleo, sobre Bitcoin. Y él decía que su tesis era que Bitcoin, por ejemplo, podía aportar mucha utilidad para muchas personas, porque primero, a 150 de 160 divisas que hay en el mundo, Bitcoin tiene mejores propiedades monetarias, de lejos.
Porque, o sea, estamos hablando de que la mayoría de divisas en el mundo se derriten y tienen, lo explica muy bien Ignale, mandan poco más que dentro de su jurisdicción y ni siquiera. O sea, tienen un monopolio dentro de sus fronteras y de milagro en algunos casos. Entonces este chico decía, claro, es que yo he trabajado con empresas en Nigeria que tienen, pues, jolín, venden petróleo, etcétera, y grandes volúmenes de dinero al día. Y estas empresas, en algunos casos, tienen ya el petróleo listo para vender lo que sea, o la transacción la quieren hacer ya, pero es que a lo mejor tienen que esperar una semana, 2 semanas, días, para realizar las transacciones. Y claro, estamos hablando de que tener cientos de millones de dólares al día en volumen y que ese dinero lo tengas congelado porque no pueda llegar a su destino, porque está parado hasta que se dé la orden, te está dejando de generar intereses. Porque claro, en el mundo financiero y de grandes volúmenes, estamos hablando de que a lo mejor estamos pensando en intereses del 6% anual, pero claro, es que en 100 millones de dólares, o en 200 o en más ceros, esos intereses al día es dinero. Y claro, te abaratan las operaciones, claro. Pues él, por ejemplo, decía que en ese caso él veía que ahí había un muy buen posible uso de Bitcoin. A mí me llamó bastante la atención y ahí dije, eso lo incluí en el trabajo, dije, con los costes, por ejemplo, del sistema financiero, dije, fíjate, para que nos demos cuenta de que nuestra realidad es diferente a la que viven otras personas. Claro, yo es que he visto en la mempool movimientos de Bitcoin donde en esa transacción se movían 16 millones de dólares y lo que le costaba la transacción en tasas eran 1,6 dólares. Claro, Exacto, es que es indiferente la cantidad que quieras mover. yo por eso me dolía como ponerlo en el trabajo, porque digo, es que no, lo que pongo aquí no lo puedo expresar suficientemente bien, es que, digo, tiene un problema con la volatilidad del precio y las comisiones, pero es que, ojo, que hay transacciones que pueden ser muy caras dependiendo del momento, pero es que estamos hablando de que otras transacciones pueden ser el 0,0% o el 0,00%. O sea, estamos hablando de que en porcentajes algunas pueden abaratarse muchísimo, muchísimo. Yo creo que ahí tiene un papel. Claro. Igual, que ya en los grandes movimientos de dineros. Efectivamente. Que eso es a lo que también especifico, que digo, Bitcoin probablemente lo que tiende a ser es una capa de liquidación final. Porque también es el debate de las guerras de bloques. Bitcoin se tiene que convertir en una forma de liquidar finalmente saldos o en una capa de transacciones para gestionar un montón de transacciones. Vale, pero es que si es las dos no va a ser ninguna de las dos bien. Entonces, muy probablemente lo mejor sea hacer una capa de liquidación final con pocas transacciones y poca información, que además es mucho más fácil de auditar y de vigilar y de gestionar. Que es lo que pasó el otro día en el mensaje en el grupo. Porque estuve viendo una tesis doctoral de un chico que hacía un análisis de Bitcoin sobre la guerra civil española. Por ejemplo, qué hubiera pasado, cómo se hubiera financiado, cómo hubiera, a lo mejor, pues, habido, si hubiera sido diferente la financiación o el través de implantación, etcétera, de la guerra civil española con un patrón Bitcoin. Y él ponía que, ojo, no es Bitcoin, es Bitcoin Satoshi Vision, ¿no? Claro, la Bitcoin Satoshi Vision, que es un efectivo digital electrónico entre particulares. Claro, tiene un tamaño de bloque de 2 gigas, pero a día de hoy creo que ya no tiene ni tamaño límite. Y claro, os pregunté, ¿qué características de ordenador o de procesamiento necesitas para gestionar bloques de 2 gigas? Hostia, porque a día de hoy, eso ya no es a lo mejor 100.000 nodos en el mundo, a lo mejor estamos hablando de 20. No sé, o sea, data centers grandes. Porque, claro. Entonces, eso para nada es descentralizado, que también es una parte de que ya explico yo el dilema de la blockchain. Escalabilidad, seguridad y descentralización. Puedes elegir 2 de 3. Si es muy escalable y gestiona un montón de transacciones, no es descentralizado y probablemente entonces tampoco será así. Entonces, bueno, por seguir con el apartado 8. Quería hacer un apunte, no sé qué piensan ustedes, pero ¿qué nos dice a nosotros que posiblemente capas 2 no tengan la capacidad de hacer liquidaciones de grandes cantidades también? Claro, también. Porque al final son contratos inteligentes. Confía relativamente en código, pero la diferencia es que en el sistema financiero tengo que confiar sí o sí, y cada vez más, a medida que escalo posiciones en el sistema de confianza. Pero en Bitcoin como que la idea es cada vez a lo que hay que aspirar es a tener la mínima confianza posible. O sea, a través de contratos inteligentes, lenguaje programado, etc. Sí, también lo digo, el tamaño medio de los canales de Lightning es $6.000.